En lo profundo del desierto de Chihuahua, México, existe un lugar donde el silencio es ensordecedor y la realidad se distorsiona como en un espejismo. Un sitio donde las brújulas pierden su rumbo, las señales de radio desaparecen en el vacío y los cielos nocturnos se iluminan con luces inexplicables. Este lugar, conocido como la zona del silencio, ha sido el epicentro de extraños sucesos y avistamientos que desafían toda explicación lógica. Desde la caída inexplicable de un cohete de la NASA en los años 70 hasta relatos de seres humanoides caminando en la oscuridad, la zona del silencio ha capturado la imaginación de científicos y creyentes de lo paranormal por igual. ¿Qué es lo que realmente sucede en este rincón olvidado del mundo? ¿Es un fenómeno natural? ¿O hay fuerzas más allá de nuestra comprensión en juego? Prepárate para adentrarte en un viaje al corazón de uno de los misterios más inquietantes de nuestro tiempo. Esto es, la zona del silencio. La historia de un misterio. El misterio de la zona del silencio no es una leyenda moderna. De hecho, las historias sobre este extraño lugar se remontan a principios del siglo XX, cuando los lugareños comenzaron a notar fenómenos inexplicables. La región, que se encuentra en el bolsón de Mapimí, abarca partes de los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua, y ha sido un área de interés para los científicos y los investigadores de lo paranormal desde hace décadas. Al principio, los relatos locales hablaban de anomalías magnéticas, especialmente en torno a los dispositivos de navegación. Los cazadores y agricultores que pasaban por la zona reportaban que sus brújulas se volvían locas, girando sin cesar, y los dispositivos de radio emitían un silencio perturbador en lugar de la habitual estática. Pero fue en 1966 cuando el mundo científico comenzó a prestar atención al área, después de que una misión espacial de la NASA se viera afectada de manera inexplicable. Lo que es interesante es que, a pesar de la creciente atención, la zona del silencio se ha mantenido en gran medida fuera del radar mediático, en comparación con otros lugares misteriosos, como el Triángulo de las Bermudas. Esto ha permitido que las historias sobre la zona permanezcan en los márgenes de la cultura popular, alimentadas principalmente por relatos de testigos y rumores locales. Una de las primeras historias documentadas fue la de un grupo de científicos mexicanos que intentaba realizar estudios geológicos en la zona en la década de 1930. Según los informes, sus instrumentos dejaron de funcionar tan pronto como entraron en la región. Las brújulas giraban incontrolablemente y los equipos de radio no podían captar ninguna señal, como si estuvieran en un lugar aislado del mundo. Esta experiencia fue el primer indicio de que algo extraño ocurría en la zona del silencio. Pero a medida que pasaron los años, los relatos se volvieron más inquietantes. Personas desaparecían sin dejar rastro, y aquellos que regresaban hablaban de haber sido transportados a lugares desconocidos, sin recordar cómo llegaron allí. Estos primeros informes sentaron las bases para lo que más tarde se convertiría en una investigación más formal por parte de científicos y autoridades. Pero el misterio no hizo más que profundizarse, y con el tiempo, la zona del silencio se convirtió en un lugar de fascinación para todos aquellos interesados en lo inexplicable. Hoy en día, los relatos de la zona del silencio incluyen no solo fenómenos magnéticos, sino también avistamientos de ovnis, encuentros con seres extraños y la aparición de objetos misteriosos en el cielo. La región se ha ganado su lugar en el panteón de los lugares más enigmáticos del mundo, un lugar donde la ciencia y lo paranormal se entrelazan de maneras que aún no comprendemos completamente. A medida que exploramos más a fondo este misterio, nos encontramos con una historia que desafía nuestra comprensión de la realidad y nos invita a preguntarnos: ¿qué es lo que realmente está sucediendo en la zona del silencio? El cohete y las consecuencias. El incidente del cohete. Athena, en 1970, marcó un punto de inflexión en la historia de la zona del silencio.
Lo que comenzó como una simple misión de prueba terminó siendo uno de los eventos más enigmáticos en la historia de la exploración espacial. El cohete, que fue lanzado desde Green River, Utah, se desvió de su curso original y terminó estrellándose en la zona. Este incidente fue el catalizador que llevó a una serie de investigaciones en la región, tanto por parte de científicos como de ufólogos. El cohete Athena era parte de un programa de pruebas militares de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Su misión era sencilla: realizar una prueba de trayectoria para un sistema de misiles. Sin embargo, lo que sucedió después del lanzamiento fue cualquier cosa menos rutinaria. A medida que el cohete ascendía, comenzó a desviarse de su curso previsto, como si una fuerza invisible lo atrajera hacia el desierto de Mapimí. Los sistemas de control no pudieron corregir la trayectoria, y el cohete finalmente se estrelló en una zona desolada, en pleno corazón de lo que ahora conocemos como la zona del silencio. Este incidente no solo llamó la atención de las autoridades mexicanas y estadounidenses, sino que también atrajo la atención de la comunidad científica internacional. ¿Qué había en la zona del silencio que podía causar una desviación tan drástica en la trayectoria de un cohete? ¿Era simplemente una anomalía magnética? ¿O había algo más en juego? Las investigaciones posteriores revelaron algunos hechos inquietantes. En primer lugar, se descubrió que la zona tenía niveles elevados de radiación, algo que no debería haber estado presente en una región tan remota. Además, los fragmentos del cohete recuperados mostraban signos de haber sido sometidos a una fuerza extrema, aunque la causa exacta de esta fuerza nunca se determinó. Uno de los aspectos más intrigantes del incidente del cohete Athena fue la respuesta del gobierno de los Estados Unidos. En lugar de tratarlo como un simple accidente, las autoridades establecieron una zona de exclusión alrededor del sitio del impacto y enviaron equipos especializados para recuperar los restos. Este nivel de secretismo alimentó las teorías de la conspiración, con algunos sugiriendo que el gobierno estaba encubriendo el descubrimiento de tecnología extraterrestre o de una anomalía natural que no podían explicar. A lo largo de los años, el incidente del cohete Athena ha sido objeto de numerosas teorías y especulaciones. Algunos creen que el cohete fue desviado por una poderosa anomalía magnética, mientras que otros sugieren que fue atraído por una fuente de energía desconocida en la región. Aunque nunca se ha dado una explicación definitiva, el incidente sigue siendo un punto de referencia en la historia de la zona del silencio, un recordatorio de que esta región enigmática tiene la capacidad de desafiar nuestras expectativas y de generar más preguntas que respuestas. Avistamientos y encuentros cercanos. Los relatos de avistamientos de luces extrañas y encuentros con seres desconocidos en la zona del silencio son tan numerosos como perturbadores. Estos testimonios, que provienen tanto de lugareños como de visitantes, han sido documentados durante décadas y han contribuido a la reputación de la zona como un punto caliente para la actividad paranormal. Uno de los primeros relatos de avistamientos de luces en la zona proviene de los años 70, cuando un grupo de científicos que realizaba investigaciones geológicas en la región observó unas luces intensas moviéndose de manera errática en el cielo nocturno. Según los informes, las luces parecían seguir un patrón irregular, a veces acercándose a la Tierra y luego desvaneciéndose en la distancia. Estos científicos, que eran escépticos por naturaleza, no pudieron explicar lo que habían visto y quedaron profundamente perturbados por la experiencia. A lo largo de los años, las historias de estas luces misteriosas se han multiplicado. Muchos describen las luces como esferas brillantes que se mueven a gran velocidad y que parecen desafiar las leyes de la física. Algunos testigos afirman haber visto las luces dividirse en varias partes antes de reunirse nuevamente, mientras que otros han reportado que las luces parecen interactuar con su entorno, iluminando áreas específicas del desierto como si estuvieran buscando algo. Pero quizás lo más inquietante de la zona del silencio son los relatos de encuentros cercanos con seres extraños.
Algunos testigos han descrito encuentros con figuras humanoides que aparecen en la oscuridad, solo para desaparecer sin dejar rastro. Estos seres, según los relatos, son altos y delgados, con trajes metálicos que brillan a la luz de la luna. Algunos testigos afirman que estos seres los observaron en silencio durante varios minutos antes de desvanecerse en el aire. Uno de los encuentros más famosos ocurrió en la década de 1990, cuando un grupo de turistas que exploraba la zona se encontró con una pareja vestida de manera inusual. Según el relato, la pareja les advirtió que debían abandonar la zona de inmediato, alegando que no era seguro estar allí. Los turistas, desconcertados por la advertencia y la apariencia de la pareja, decidieron marcharse, solo para descubrir más tarde que no había ningún rastro de los misteriosos individuos. Estos encuentros han llevado a muchos a creer que la zona del silencio es un punto de contacto entre nuestro mundo y otras dimensiones, un lugar donde las barreras entre lo conocido y lo desconocido son excepcionalmente delgadas. Para algunos, estos seres no son de este mundo, sino visitantes de otros lugares que utilizan la zona del silencio como un portal. Sin embargo, a pesar de la multitud de testimonios, no existe una prueba definitiva de la presencia de seres extraterrestres o interdimensionales en la región. Los científicos continúan investigando, pero hasta ahora, el misterio persiste. La zona del silencio sigue siendo un lugar donde la realidad y la fantasía se entrelazan, dejando a los testigos y a los investigadores preguntándose qué es lo que realmente acecha en las sombras de este desierto enigmático. El vórtice magnético y la ciencia oculta. Aunque la zona del silencio es famosa por sus historias de encuentros paranormales, también ha sido objeto de serias investigaciones científicas. Durante décadas, los geólogos, meteorólogos y físicos han tratado de desentrañar las causas detrás de los fenómenos inusuales que ocurren en la región. Uno de los aspectos más intrigantes de la zona es su aparente vórtice magnético, una anomalía que algunos creen que podría estar detrás de muchos de los misterios de la zona. Este vórtice magnético ha sido comparado con otros fenómenos similares en diferentes partes del mundo, como el Triángulo de las Bermudas y el Mar del Diablo en Japón. Al igual que en esos lugares, la zona del silencio parece afectar los campos electromagnéticos de manera que aún no se comprende del todo. Las brújulas giran sin control, los equipos de comunicación fallan y las aves migratorias, que dependen del campo magnético de la Tierra para navegar, parecen evitar la región por completo. La teoría del vórtice magnético sugiere que la zona está situada sobre una anomalía geológica que altera los campos magnéticos locales. Esta anomalía podría ser el resultado de depósitos metálicos en el subsuelo o de una concentración inusual de minerales magnéticos. Sin embargo, a pesar de décadas de estudio, los científicos no han podido identificar la causa exacta de esta anomalía. Lo que es aún más desconcertante es la relación entre la actividad magnética y los fenómenos paranormales reportados en la zona. Algunos investigadores han sugerido que la energía electromagnética en la zona del silencio podría estar interfiriendo con el espacio-tiempo, creando puertas hacia otras dimensiones. Esta teoría, aunque especulativa, podría explicar algunos de los avistamientos de luces extrañas y encuentros con seres desconocidos. Además de la anomalía magnética, la zona del silencio también es conocida por sus niveles elevados de radiación. Algunos científicos creen que esto podría estar relacionado con la presencia de uranio en el subsuelo, aunque otros sugieren que la radiación podría ser el resultado de impactos de meteoritos, que son sorprendentemente comunes en la región. De hecho, la zona ha sido descrita como un cementerio de meteoritos, lo que ha llevado a algunos a especular que la región podría estar atrayendo objetos celestiales debido a su anomalía magnética. A pesar de todos estos estudios, la zona del silencio sigue siendo un misterio para la ciencia. Los datos recopilados son intrigantes, pero hasta ahora, ninguna teoría ha podido explicar completamente los fenómenos observados en la región.
El vórtice magnético es solo una pieza del rompecabezas y queda mucho por descubrir sobre este enigmático lugar. En última instancia, la zona del silencio es un recordatorio de que nuestro mundo todavía guarda secretos que desafían nuestra comprensión. A medida que la ciencia continúa investigando, es posible que algún día tengamos respuestas, pero hasta entonces, la zona seguirá siendo un lugar de fascinación y misterio, un rincón del mundo donde las reglas de la naturaleza parecen ser diferentes y donde lo desconocido se cierne siempre presente. El futuro de la zona del silencio. El futuro de la zona del silencio es incierto. A medida que más personas se sienten atraídas por el misterio de la región, la zona ha comenzado a experimentar un aumento en el turismo paranormal. Los buscadores de ovnis, los entusiastas de lo paranormal y los curiosos se aventuran en el desierto con la esperanza de presenciar algo fuera de lo común. Sin embargo, este aumento en la actividad humana también plantea preguntas sobre el impacto que esto podría tener en la zona. El desierto de Mapimí es un ecosistema frágil y la afluencia de turistas ha llevado a preocupaciones sobre la preservación del entorno natural. Los científicos han advertido que la presencia humana podría alterar las condiciones que hacen de la zona del silencio un lugar tan único. Si bien la región sigue siendo un misterio para la ciencia, es posible que el impacto de la humanidad en la zona pueda dificultar futuras investigaciones. Además, la proliferación de teorías de conspiración y la comercialización del misterio también han complicado la situación. A medida que la zona del silencio se convierte en un destino popular, hay quienes se benefician de la venta de relatos exagerados y falsos avistamientos. Esto ha llevado a un aumento en la desinformación y ha dificultado que los investigadores serios sean tomados en serio. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la zona del silencio sigue siendo un lugar de fascinación. Los científicos continúan estudiando la región en busca de respuestas, y los entusiastas del misterio siguen acudiendo a la zona con la esperanza de experimentar algo extraordinario. La verdad, detrás de la zona del silencio, puede estar más allá de nuestro alcance en este momento, pero eso no ha detenido la búsqueda. En los últimos años, ha habido llamados a proteger la zona como un sitio de interés científico y cultural. Algunos sugieren que debería establecerse una reserva natural en la región para preservar tanto su entorno único como los fenómenos que ocurren allí. Otros abogan por una mayor inversión en la investigación científica para comprender mejor las anomalías magnéticas y otras características inusuales de la zona. En última instancia, el futuro de la zona del silencio dependerá de cómo se manejen estos desafíos. ¿Será preservada como un lugar de misterio y estudio? ¿O será arruinada por la explotación comercial y el turismo irresponsable? Solo el tiempo lo dirá. Lo que es seguro es que la zona del silencio continuará intrigando a quienes buscan respuestas a los grandes misterios del universo. Ya sea que lo veas como un portal a otras dimensiones, un fenómeno natural inexplicable o simplemente una curiosidad geológica, la zona del silencio sigue siendo un enigma que desafía nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Mientras el desierto permanezca en silencio, su misterio perdurará. En las remotas montañas de Noruega, en un valle silencioso llamado Hesdalen, desde la década de 1980, se ha reportado un fenómeno que desconcierta a científicos y entusiastas de lo paranormal por igual. Las luces de Hesdalen, como se les conoce, son destellos brillantes y coloridos que aparecen en el cielo sin una explicación clara. Estas luces han sido avistadas por cientos de personas, documentadas en video y estudiadas por expertos, pero su origen sigue siendo un enigma. En este relato, exploraremos la historia de estas luces, los testimonios de quienes las han presenciado y las teorías que intentan explicar este fenómeno. El misterio de las luces de Hesdalen comenzó a ganar atención pública a principios de la década de 1980,
pero los residentes locales ya habían estado observando fenómenos extraños mucho antes. Situado en el centro de Noruega, Hesdalen es un valle remoto y tranquilo, hogar de apenas unas pocas docenas de personas. Las montañas que rodean el valle y su atmósfera aislada lo convierten en un lugar propicio para el misterio. Todo comenzó en 1981, cuando los residentes comenzaron a reportar avistamientos de luces extrañas en el cielo. Al principio, la gente no prestó mucha atención, atribuyendo los avistamientos a explicaciones mundanas, como aviones o reflejos. Sin embargo, a medida que las luces continuaban apareciendo noche tras noche, a veces durante horas, la curiosidad dio paso al miedo. Los avistamientos variaban en intensidad y descripción. En algunos casos, las luces eran pequeñas esferas que parpadeaban en la distancia, mientras que en otros aparecían grandes y brillantes, iluminando todo el valle. La mayoría de las veces eran luces de colores que se movían de manera errática, a veces a gran velocidad y otras veces flotando lentamente sobre el terreno. Uno de los primeros incidentes notables ocurrió en diciembre de 1981, cuando un grupo de cazadores vio una luz blanca brillante que se movía lentamente sobre las montañas. Lo que más los inquietó fue que la luz parecía desafiar las leyes de la física, cambiando de dirección abruptamente y desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Estos cazadores, hombres acostumbrados a la naturaleza y no inclinados hacia lo sobrenatural, no pudieron explicar lo que habían visto. Los informes de avistamientos se acumularon rápidamente. En enero de 1982, se reportaron hasta 15 avistamientos en una sola semana. Las luces eran vistas tanto de día como de noche, y lo más desconcertante era que no había ningún patrón discernible en su aparición. A veces aparecían en grupos, y otras veces solo una luz se manifestaba en el cielo. Los residentes comenzaron a sentirse inquietos y desconcertados, preguntándose qué podría estar causando estos fenómenos. El misterio llamó la atención de los medios de comunicación noruegos, que comenzaron a cubrir la historia. Los periodistas llegaron al valle, ansiosos por captar una imagen de las misteriosas luces. Esto atrajo a científicos y curiosos de todas partes, convirtiendo a Hesdalen en un epicentro de investigaciones paranormales. Los científicos locales también comenzaron a interesarse en el fenómeno, pero sus primeras hipótesis no lograron ofrecer respuestas satisfactorias. A lo largo de 1982 y 1983, el fenómeno continuó. Los avistamientos eran tan frecuentes que en algunos días se podían observar las luces durante horas. La falta de una explicación lógica solo incrementó el misterio. Se sugirieron muchas teorías, desde explicaciones naturales hasta hipótesis que involucraban actividad extraterrestre. Sin embargo, ninguna de estas teorías logró explicar completamente lo que estaba ocurriendo en Hesdalen. Este fue solo el comienzo de lo que se convertiría en uno de los misterios más perdurables de Noruega. A medida que el interés crecía, también lo hacía la especulación. ¿Qué estaban viendo realmente los residentes de Hesdalen? ¿Podría haber una explicación científica que aún no había sido descubierta? ¿O era este uno de esos raros fenómenos que desafiaban toda lógica y razón? Con el tiempo, el fenómeno de las luces de Hesdalen se consolidaría como uno de los enigmas más intrigantes de la década de 1980, atrayendo a expertos de todo el mundo. Sin embargo, el misterio apenas comenzaba, y tanto los residentes como los investigadores estaban a punto de adentrarse en un fenómeno que desafiaría su comprensión del mundo. Testimonios de los testigos. El fenómeno de las luces de Hesdalen no sería tan enigmático sin los testimonios detallados de los testigos. Estos relatos, a menudo de personas que habían vivido en el valle toda su vida, son clave para entender el impacto que estas luces tuvieron en la comunidad. Las experiencias de los testigos varían ampliamente, pero todas comparten un sentimiento común: el asombro ante lo inexplicable. Uno de los primeros en hablar públicamente sobre su experiencia fue Arne Odegaard,
un hombre de unos 50 años que había vivido en Hesdalen desde su niñez. En una fría noche de enero de 1982, Arne estaba en su cabaña cuando vio una luz blanca brillante moviéndose lentamente sobre el río, a solo unos cientos de metros de distancia. Intrigado, decidió seguirla en su coche. Sin embargo, a medida que avanzaba, la luz aceleró de forma repentina y desapareció en el horizonte en un abrir y cerrar de ojos. Arne describió la experiencia como extraña y desconcertante, pero también confesó que nunca había sentido miedo, solo una profunda curiosidad. Otra experiencia notable es la de Kari Yerto, una madre de familia que vivía en las afueras del valle. Una noche de octubre de 1983, Kari y su familia estaban conduciendo de regreso a casa cuando una luz azul brillante apareció sobre la carretera. La luz, de un tamaño considerable, comenzó a seguir su coche a una distancia constante. Kari recordó que, a pesar de la tensión en el coche, no sintió que la luz fuera amenazante, pero sí desconcertante. Después de varios minutos, la luz desapareció sin dejar rastro. Kari relató que nunca había visto nada igual en toda su vida y que la experiencia dejó a su familia en un estado de asombro e incertidumbre. Pero no solo los residentes locales fueron testigos de estas luces. Un grupo de turistas suecos que visitaba el valle en 1983 también tuvo un encuentro cercano. Según su relato, estaban acampando cerca de una de las montañas cuando vieron varias luces de colores que parecían bailar en el cielo. Las luces se movían en patrones erráticos, cambiando de forma y tamaño. Aterrorizados, los turistas decidieron abandonar el campamento de inmediato, convencidos de que habían presenciado algo fuera de lo común. Lo que hace que estos testimonios sean particularmente interesantes es la diversidad de las descripciones. Algunos testigos hablan de luces que parecen tener una forma definida, como esferas o cilindros, mientras que otros las describen como destellos amorfos de luz que cambian de color y tamaño. A pesar de estas diferencias, todos los relatos coinciden en un aspecto. Las luces no se comportan de manera convencional. Los testimonios también revelan un patrón en cuanto a la reacción emocional de los testigos. Aunque muchos describen una sensación inicial de miedo o desconcierto, la mayoría habla de una fascinación que los impulsa a seguir observando, a pesar del temor. Para muchos, las luces de Hesdalen representan un misterio que despierta tanto miedo como curiosidad. A medida que más personas compartían sus experiencias, los testimonios comenzaron a acumularse. Algunas de las historias eran tan sorprendentes que desafiaban cualquier explicación lógica, y pronto los investigadores comprendieron que estaban ante un fenómeno único. Los testimonios de los testigos jugarían un papel crucial en la investigación científica que seguiría, proporcionando detalles valiosos y ayudando a establecer patrones en el comportamiento de las luces. Con el tiempo, estos relatos se convirtieron en una parte esencial de la leyenda de Hesdalen, una colección de experiencias personales que han ayudado a mantener vivo el misterio hasta el día de hoy. Ante la creciente cantidad de avistamientos y la falta de explicaciones convincentes, un grupo de científicos decidió tomar cartas en el asunto. En 1983 se estableció el Project Hesdalen, un esfuerzo conjunto entre investigadores noruegos y suecos para estudiar el fenómeno de manera sistemática. El objetivo era claro: recopilar datos concretos que permitieran identificar el origen de las luces y, si fuera posible, ofrecer una explicación científica. El Project Hesdalen comenzó instalando una serie de estaciones de monitoreo en el valle. Estas estaciones estaban equipadas con cámaras, instrumentos de medición de radiación electromagnética y sensores atmosféricos. La idea era capturar cualquier actividad luminosa y correlacionarla con posibles fenómenos naturales, como tormentas eléctricas, actividad sísmica o cambios en el campo magnético terrestre. En los primeros meses, el equipo del proyecto logró captar varias imágenes de las luces. En algunos casos,
Las cámaras registraron esferas luminosas que se movían lentamente a través del cielo, mientras que en otros se capturaron destellos rápidos que parecían desaparecer en el aire. Sin embargo, lo más desconcertante para los investigadores fue la falta de patrones consistentes. Las luces aparecían y desaparecían sin previo aviso, y sus características variaban enormemente de un avistamiento a otro. Uno de los aspectos más fascinantes del Project Hessdalen fue la captura de espectros electromagnéticos. Los investigadores descubrieron que las luces emitían radiación en un rango de frecuencias que no correspondía a ninguna fuente conocida. Esto descartó la posibilidad de que las luces fueran simplemente reflejos de aviones o satélites, lo que profundizó aún más el misterio. El Project Hessdalen también atrajo a científicos de otros campos. Geólogos comenzaron a estudiar la composición del suelo en la región, buscando posibles explicaciones geológicas para el fenómeno. Descubrieron que el valle de Hessdalen está situado sobre un área rica en minerales, incluidos cuarzo y feldespato, que podrían generar cargas eléctricas bajo ciertas condiciones. Sin embargo, esta teoría no fue suficiente para explicar la intensidad y el comportamiento de las luces. Físicos también se unieron al proyecto, explorando la posibilidad de que las luces fueran el resultado de algún tipo de interacción entre la atmósfera y el campo magnético terrestre. Algunos sugirieron que el fenómeno podría estar relacionado con las auroras boreales, aunque la localización y las características de las luces de Hessdalen no se ajustaban completamente a esta explicación. A pesar de estos esfuerzos, el misterio persistió. Los datos recopilados por el Project Hessdalen confirmaron la existencia del fenómeno, pero no lograron explicar su origen. Lo que estaba claro era que las luces de Hessdalen no eran un simple engaño o un caso de histeria colectiva. Había algo real ocurriendo en ese valle, algo que desafiaba las explicaciones convencionales. Con el tiempo, el Project Hessdalen se convirtió en uno de los estudios más largos y detallados de un fenómeno paranormal en la historia moderna. A pesar de que los avistamientos disminuyeron en frecuencia en las décadas siguientes, los científicos continúan monitoreando la región, esperando que algún día se descubra la clave para desentrañar este enigma. El impacto del Project Hessdalen va más allá del propio valle. El estudio ha inspirado a otros investigadores a explorar fenómenos similares en otras partes del mundo, y ha servido como un recordatorio de que, incluso en la era de la ciencia y la tecnología avanzada, todavía hay misterios que permanecen sin resolver. A lo largo de los años, se han propuesto numerosas teorías para explicar las luces de Hessdalen. Estas teorías van desde explicaciones científicas hasta hipótesis más especulativas, y reflejan la dificultad de encontrar una respuesta definitiva para un fenómeno tan esquivo. Una de las teorías más aceptadas es la de la ionización del aire. Según esta hipótesis, las luces podrían ser el resultado de la ionización de partículas en la atmósfera, causada por la actividad geológica en la región. El valle de Hessdalen es rico en minerales, y algunos científicos creen que la fricción entre las placas tectónicas podría generar cargas eléctricas que luego se liberan en forma de luz. Este fenómeno, conocido como triboluminiscencia, es raro pero no imposible. Sin embargo, esta teoría no explica por completo las características de las luces, como su movimiento errático o su aparición repentina y desaparición sin dejar rastro. Otra teoría científica sugiere que las luces podrían estar relacionadas con anomalías magnéticas. Algunos investigadores han medido fluctuaciones en el campo magnético terrestre en la región de Hessdalen, lo que podría estar provocando la formación de plasma en la atmósfera. El plasma, un estado de la materia similar al gas pero con cargas eléctricas, podría explicar la luminosidad y el comportamiento de las luces. Sin embargo, esta teoría también tiene sus limitaciones, ya que no explica por qué las luces son visibles solo en ciertas épocas del año. Por supuesto, no faltan teorías más especulativas. La hipótesis extraterrestre es una de las más populares entre los entusiastas de lo paranormal. Según esta teoría,
Las luces de Hessdalen serían naves espaciales o drones enviados por seres extraterrestres para observar la Tierra. Esta idea ha sido alimentada por el comportamiento inteligente que algunos testigos han atribuido a las luces, como la capacidad de seguir a personas o vehículos. Sin embargo, la falta de pruebas concretas hace que esta teoría sea difícil de sostener en el ámbito científico. Otra explicación que ha ganado cierta atracción es la de fenómenos atmosféricos poco comprendidos. Algunos meteorólogos sugieren que las luces podrían ser un tipo de relámpago esférico, un fenómeno raro en el que se forman bolas de luz durante tormentas eléctricas. Aunque este tipo de relámpago ha sido documentado en otras partes del mundo, las luces de Hessdalen no siempre aparecen en condiciones de tormenta, lo que complica esta teoría. Finalmente, existe la posibilidad de que el fenómeno sea una combinación de varios factores. Es posible que las luces de Hessdalen no tengan una sola causa, sino que sean el resultado de la interacción de múltiples elementos, como la geología, la atmósfera y el campo magnético terrestre. Esta hipótesis holística es atractiva porque permite acomodar la gran variedad de descripciones y comportamientos reportados por los testigos. A pesar de todas estas teorías, la verdad es que ninguna ha logrado ofrecer una explicación completa y satisfactoria. Las luces de Hessdalen siguen siendo un enigma, un fenómeno que parece desafiar todas las categorías conocidas. Esto ha llevado a algunos a sugerir que estamos ante un nuevo tipo de fenómeno natural, uno que aún no comprendemos por completo. El hecho de que tantas teorías se hayan propuesto sin llegar a una conclusión definitiva es un testimonio de la complejidad del fenómeno. Lo que queda claro es que las luces de Hessdalen siguen siendo uno de los misterios más desconcertantes de la ciencia moderna, un recordatorio de que aún queda mucho por descubrir sobre nuestro mundo y el universo que nos rodea. A pesar de las décadas de investigaciones y las innumerables teorías, el misterio de las luces de Hessdalen sigue sin resolverse. Los avistamientos han disminuido en frecuencia desde los años 80, pero las luces no han desaparecido por completo. Cada año todavía se reportan varios avistamientos, y los científicos continúan vigilando la región, esperando que algún día se descubra una explicación definitiva. Lo que hace que este misterio sea tan persistente es la naturaleza impredecible del fenómeno. Las luces pueden aparecer en cualquier momento, y su comportamiento varía tanto que es difícil establecer un patrón claro. Esto ha hecho que incluso los investigadores más dedicados tengan que admitir que, por ahora, no tienen todas las respuestas. A medida que la ciencia avanza, es posible que algún día encontremos la clave para entender las luces de Hessdalen. Podría ser que descubramos un nuevo tipo de fenómeno atmosférico o una interacción geológica que hasta ahora ha pasado desapercibida. O tal vez las luces seguirán siendo un enigma, un recordatorio de que, a pesar de todo nuestro conocimiento, el mundo aún guarda secretos. Mientras tanto, Hessdalen sigue siendo un lugar de fascinación y atracción para los investigadores y entusiastas de lo paranormal. Cada año, turistas y científicos viajan al valle con la esperanza de presenciar las luces por sí mismos. Algunos vienen armados con equipos avanzados, mientras que otros simplemente quieren ser testigos de algo que desafía la explicación. Para los residentes del valle, las luces han pasado de ser una fuente de temor a convertirse en una parte aceptada de su vida cotidiana. Aunque los avistamientos han disminuido, la gente de Hessdalen ha aprendido a convivir con el misterio. Algunos incluso se sienten orgullosos de vivir en un lugar que ha capturado la imaginación de personas de todo el mundo. El Project Hessdalen sigue en marcha, aunque a una escala más reducida que en sus inicios. Las estaciones de monitoreo aún están activas y los datos se siguen recopilando y analizando. A medida que la tecnología avanza, los científicos esperan poder obtener una comprensión más profunda del fenómeno. Sin embargo, hasta ahora, las luces de Hessdalen han resistido todos los intentos de explicación. El misterio de las luces de Hessdalen es un recordatorio poderoso de que, incluso en un mundo donde la ciencia y la tecnología dominan,
Todavía hay fenómenos que escapan a nuestra comprensión. Este enigma ha perdurado durante más de 40 años y sigue siendo un desafío para los investigadores. En un sentido más amplio, las luces de Hessdalen representan el límite de nuestro conocimiento, un recordatorio de que la naturaleza es aún capaz de sorprendernos y desconcertarnos. Quizás lo más fascinante de este misterio es que continúa inspirando a nuevas generaciones de investigadores. Cada vez que alguien observa una luz en el cielo de Hessdalen, renace la esperanza de que, tal vez, esa sea la clave que finalmente revele la verdad. Hasta entonces, las luces de Hessdalen seguirán brillando en la oscuridad, desafiando nuestras percepciones y recordándonos que el mundo está lleno de misterios esperando ser resueltos.